Hola, muy buenos días, buen miércoles para todos ustedes. Bueno, tenemos un invitado hoy poco habitual en los medios, con lo cual vamos a tratar de exprimirlo un poco. Es el ex canciller Dante Caputo, un hombre además de amplísima trayectoria también en organismos internacionales, después que dejó justamente su periodo como canciller en tiempos de Alfonsín y alguna incursión electoral frustrada en los últimos tiempos también. ¿Qué tal, Dante? Buen día. ¿Qué tal, María? Bueno, el último, no sé, propuesta por lo menos, ¿no? Vino por parte de los socialistas para que fuera encabezando la lista de candidatos a diputados, ¿no? En la provincia de Buenos Aires en su momento. Sí. Y aquello quedó... Había una serie de condiciones que no se cumplieron, no de parte mía. Por lo tanto, no. Me pareció que no estaban dadas las circunstancias para llevar adelante una pelea electoral, ¿no? Una pelea electoral es complicada, la función después legislativa no es menor, y eso se hace con plena convicción, no se hace, y había habido un cambio de libreto significativo, a mi juicio inexplicable y políticamente equivocado. No era tanto que me habían dicho una cosa y pasó otra, sino que a mi modesto juicio, políticamente era un error lo que se hacía. La alianza con el radicalismo en ese momento, con Ricardo Alfonsín, ¿no? Con el radicalismo y con una parte del radicalismo, que, en fin, tengo una visión muy crítica del Partido Radical, ¿no? Todavía hoy. Más que nada hoy. Más que nada hoy. Porque, bueno, muchos de los que integraron, además, bueno, las figuras principales, lo que fueron el gobierno de Alfonsín, quedan efectivamente por ahí asociadas al radicalismo, pero esto no significa que el vínculo con el radicalismo hoy se mantenga de la misma manera, ¿no? Yo no tengo ningún vínculo. Ninguno. Me guardo algunos amigos personales que efectivamente pertenecen a la UCR, pero no tengo ningún vínculo institucional, hace 20 años. Hace 20 años fui expulsado del radicalismo. ¿Expulsado? ¿Razón? Razón haber apoyado a Terraño, porque creía que para ganarle a Menem era mejor Terraño que Masachesi, y creía que la continuidad de Menem era malo para la Argentina, tan sencillo como ese razonamiento, y me expulsaron en pocos días, cosa que no suele suceder aparentemente del radicalismo en otros casos. Cuando no se expulsan vuelven. Más grave que mis decisiones. No, y eso cortó con el radicalismo. No cortó con Raúl, con Alfonsín, con quien siempre tuve una relación política y afectiva muy cercana. Hoy Alfonsín tiene, ¿no? Bueno, pasa con el paso del tiempo muchas veces con ciertos líderes políticos, ¿no? Pero como una mirada totalmente distinta respecto de lo que fue el gobierno de Alfonsín, ¿no? Hay como una reivindicación, más allá del final que tuvo y los problemas con la economía y demás, de cuáles fueron incluso sus posicionamientos internacionales, ¿no? Creo que sí. Obviamente y no debería ser razón suficiente cuando se compara con lo que siguió naturalmente, ¿no? Con la devastación menemista, con la sinrazón de todo el país. Hace 25 años que el país va a los tumbos, pero creo que los errores que cometimos en el gobierno habilitaron este periodo tan terrible de 25 años que estamos viviendo. Nosotros somos hablo nosotros los que gobernamos en ese periodo, somos corresponsables de haber creado las condiciones para que un señor como Menem pudiese ganar las elecciones. Condiciones básicamente estamos hablando de la economía, de lo que fue la hiper, o no solamente. Sí, básicamente la economía y básicamente la esperanza. Se creyó, la Argentina de repente, los argentinos, para no ser abstractos, creyeron en que podíamos salir de esa calecita, de ese eterno retorno a los periodos de esperanza, desilusión, crisis, vuelta a otra esperanza, es decir, es ese giro que tenemos desde por lo menos 1930. Y creo que hubo en el 83 una enorme ilusión, por los motivos que fuere, lo podríamos analizar, María. Yo creo que eso se cayó
se vino abajo. Una cosa es cuando usted juega con la camiseta de mi querido equipo San Lorenzo. Que compartimos. Compartimos. Pierde San Lorenzo. Cuando usted se pone la celeste y blanca, la nacional, pierde la Argentina. Y ese gobierno se puso la celeste y blanca. Es decir, la decepción que se produjo generó el contrario de Alfonsín. Si Alfonsín era un hombre cuidado, un hombre medido, un hombre con una cantidad de pruritos respecto de cómo se debían hacer las cosas, nació el señor este que anduvo en Ferrari sin chapa, que le bajaron de un avión a 250, 300 kilómetros por hora por una ruta nacional, el señor Menem. Es decir, el no éxito de Alfonsín, no me gustaría hablar de fracaso porque se hicieron grandes cosas. El no éxito de Alfonsín, sobre todo el derrumbe final y la dimensión que tuvo ese derrumbe final, naturalmente, como usted sabe, aumentado por una cantidad de usinas, de medios o lo que fuere, dio lugar a esto. Por lo tanto, si bien se logró restablecer el proceso democrático, importantísimo, la diferencia entre la vida y la muerte, como decía Raúl, si bien logramos tener algunas políticas efectivamente y que en general se respiraba otro ambiente, no vamos a hacer los recuerdos de las dificultades. En pleno proceso de juicio de las juntas militares nos hicieron 13 huelgas generales, cuando sin una metralleta, sin una pistola, nos enfrentamos a todas las Fuerzas Armadas Argentinas para ponerlos presos, como los pusimos presos. Y dimos un ejemplo excepcional que se grabó en la memoria y que inoculó a la sociedad argentina contra todo golpe. Mire lo que pasaba de quienes venían de la causa popular. Así que no fue nada fácil. Y esto que estoy citando es una de las grandes conquistas de Raúl Alfonsín, de su gobierno, de los que participamos en ese gobierno. Fue un gobierno de claroscuros, después vinieron gobiernos de oscuros nada más. Ahora, también en esa aparece esa reivindicación de Alfonsín por ahí, incluso de este gobierno, ¿no? Si uno los escucha a veces, planteando un momento en el cual Argentina frente al mundo, digo, les tocó una situación súper difícil con la deuda en el plano externo, ¿no? Donde aquella cosa de Alfonsín yendo a la Casa Blanca y plantándose delante de Reagan, esos momentos en los cuales Argentina, obviamente, después viene el alineamiento automático con Estados Unidos, las relaciones carnales, etcétera, etcétera. Del gobierno siguiente. El gobierno siguiente, eso digo, estamos hablando. aclaro por las No, por supuesto, lo que quiero decir es ese zigzagueo, pero la idea de una política exterior soberana, autónoma. Sí. Mire, con dificultades con la deuda, por ahí algunos paralelismos. Sí, pero con una situación distinta. Nosotros habíamos recibido una deuda enorme, ¿se acuerda? Por el 82 se estatiza la deuda y se produce una alza brutal en las tasas de interés, con lo cual la deuda que recibe el gobierno es fenomenal. La capacidad de financiamiento del gobierno, habida cuenta de la deuda que tenía que pagar, era enorme. No llegamos a fondo con la moratoria unilateral. En ese momento se podía haber avanzado. Los bancos no estaban aprovisionados. Había mucha capacidad de pelea y dimos paso atrás. Elliot Abrams, ¿se acuerda? Sí, claro. Que era el corazón más conservador del gobierno republicano, el hombre que se dedicaba a América Latina. Escribió el ámbito financiero algunos años después. Elliot Abrams escribió: nunca entendí por qué no declararon la moratoria unilateral, porque en ese momento teníamos que aflojar. Que hubiese sido como el equivalente del default, digamos. No, no pagamos, entremos a negociar. Ajá. Porque ustedes tienen más lío que nosotros si no pagamos, porque los bancos no están aprovisionados, los bancos no están preparados para... Después, obviamente, cuando se arman los líos de México y del consenso de Cartagena, es decir, ese semi-club de deudores que se forma en 1984, los bancos se preparan para el caso en que la gente se vuelva loca y no se pague, pero ya, digamos, las defensas del sistema financiero internacional estaban en pie.
Elliot Abrams se refiere que en el mero comienzo de esta historia podía haber habido una capacidad de... ¿Y cómo ve hoy el posicionamiento argentino con el tema de la deuda y cómo llegamos al punto de lo que está pasando ahora con los buitres? Mire, yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo para desprenderse del juicio que uno tiene sobre este gobierno. Mi juicio es muy negativo. Y pensar que el tema que estamos tocando es un tema que, si no se resuelve apropiadamente, puede afectar inmensamente a la Argentina. ¿Cómo la va a afectar? Mire, si tuviéramos que no pagar a estos fondos que no entraron en la renegociación del 93% de la deuda, que podrían ser como máximo 15.000 millones, sino en el efecto de arrastre que usted sabe eso podría tener sobre el 93% negociado. No podemos pagar y si tenemos que pagar eso pueden pasar dos cosas, que comencemos a pagar con un ajuste interno fenomenal, que yo no sé si la Argentina se lo aguanta, si los argentinos se aguantan el ajuste enorme. Para pagarle a los buitres, digamos, como no consecuencia a los buitres, para pagar la deuda, porque vuelve la deuda anterior. Sí. Vuelve la deuda anterior. Y eso probablemente unido a un conjunto de condicionalidades impuestas por los organismos financieros internacionales, le hace Fondo Monetario Internacional y los otros organismos, Banco Mundial, BID, etcétera, tremendo, es decir, pérdida total de capacidad de control de la economía. Entonces, está bien, puede haber gente kirchnerista, puede haber gente anti-kirchnerista, puede haber gente que juzga muy mal lo que está sucediendo hoy, hay otros que dicen esto es una herencia recibida. Mire, de todas maneras, si la Argentina tuviera aún sensatez, trataría de salir conjuntamente de esta situación, porque esto no solamente afecta de una manera terrible el gobierno de Cristina Kirchner, esto afecta a todo lo que sigue. Claro. La pregunta es si los argentinos tenemos esa capacidad, ¿no? Ahora, uno ve el Financial Times, el New York Times, hasta el Wall Street Journal, digamos, diarios muy conservadores en algunos casos, son muy representativos del pensamiento financiero internacional, planteando que en el fondo es un disparate que haber llegado a este punto, ¿no? Que el hecho de que un pequeño grupo pueda poner en jaque lo que estamos diciendo, ¿no? Una reestructuración completa y obtenga las ganancias extraordinarias que finalmente va a terminar obteniendo y que vamos a pagar los argentinos, ¿no? Hay dos problemas. El primer problema es el pago de estos fondos que no entraron en la reestructuración, esos fondos son que 7% del total. Sí. Pero los que realmente movilizaron el proceso judicial con el juez Griesa es el 0,45%. Es decir, que es nada, es un grupito, son dos grupos financieros. Sí, por supuesto que es una locura. Pero se aceptó la jurisdicción de Nueva York, perdón. Este juez es el juez federal en Nueva York. Cometimos la insensatez de atacarlo, insultarlo, por más que uno tenga ganas, ¿no? Los jueces en Estados Unidos no son como los jueces en Argentina, la justicia es otra cosa, a un juez no se le habla como se le habló desde acá a ese juez, y la preocupación de los diarios que usted menciona se debe básicamente no a la preocupación que esto puede tener sobre la Argentina, el impacto que esto puede tener sobre nuestro país, sino que esto puede hacer caer las negociaciones de muchos países emergentes y por lo tanto producir dos efectos. La entrada en crisis de países que habían renegociado su deuda y la eliminación de Nueva York como el centro principal donde se produce la emisión de bonos y los pagos, etcétera, etcétera. Entonces, la mirada no es... No es sobre las consecuencias para Argentina. Yo lloro por vos, Argentina, sino la mirada es se nos cae todo un sistema de reestructuración por
una cosa mínima, en definitiva. Claro, claro. Pero mínima, no mínima, pero usted sabe que hay que resolverlo, y eso hay que resolverlo de alguna... Y en la última semana, si se saca la cuenta, cambiamos de estrategia 4 veces, en fin. Que sí, que no, que no, que sí, que adjetivos contra el juez, obviamente esto es la expresión del capital especulativo, la peor expresión del capital especulativo que ha controlado muchas veces la economía argentina, muchas veces, ¿no? Compraron estos bonos por centavos, en definitiva, y pretenden que se les pague el valor nominal de esos bonos. Y lo van a lograr, digamos, de alguna manera u otra lo Y están mire, logrando. si lo logran, María va a ser bravo porque ¿por qué no se trasladaría al resto? Y hay una cosa que es bastante peligrosa, no sé por qué los diarios no la han sacado. Usted sabe que hay una cláusula. El RUFO, Uh-huh. que es, digamos, obliga a, si la Argentina le diera mejores condiciones a otros bonistas respecto a los que ya ingresaron al canje, tiene que extender esas mismas condiciones a los de, digamos, la deuda ya reestructurada. Cláusula que vence en diciembre, ¿no? Pero extrañamente, y ahí va el comentario mío, en octubre del año pasado fue promulgada una ley que plantea eso, pero sin fecha. O sea, que no está, que esa cláusula de RUFO no vencería eventualmente. Según el acuerdo con los bonistas, sí, pero hay una ley nacional más benigna y que por lo tanto usted se puede acoger a una ley posterior si es más benigna, no si es en contra suyo, pero si es más benigna puede hacerlo, puede beneficiarse. En la cual se olvidan totalmente del problema de la fecha del 31 de diciembre de 2014. Yo caí sobre el proyecto de ley, después dije, pero esto me parece una locura, y me puse a buscar y efectivamente el proyecto de ley se convirtió en ley. Es el proyecto de ley 112, ahora, no me acuerdo el número de la ley, pero es el proyecto de ley 112 que ingresa, creo que en octubre de 2013 o por ahí, que genera un antecedente embromado. Complicado. Ahora, ¿esto es fruto de una política exterior o de una política económica, o ambas, evidentemente, digamos? Pero ¿cuánto de, digamos, la Argentina, con relación al vínculo con Estados Unidos, decidió prescindir también de una relación bilateral o, digamos, si bien Cristina Kirchner tuvo también vaivenes, ¿no? Primero cuando asume sobre todo Barack Obama y la situación cambia respecto de cómo era el vínculo con los republicanos, duró muy poco también esa relación más amistosa con Estados Unidos. Estos, en primer lugar, María, no olvidemos que estos siguen siendo los efectos de una deuda generada por un sector en Argentina que no la utilizó para producir inversiones productivas, que especuló con esa deuda o que la invirtió de una manera no productiva para el desarrollo argentino, y que en 1982 el doctor Cavallo estatizó. Entonces, podrá criticar a Cristina Kirchner, podrá criticar a quien sea. ¿Pero de dónde viene eso? Pero ¿de dónde viene esa historia? Esa historia viene de ahí. Y contábamos además el peso que eso tuvo en el gobierno de Alfonsín después, ¿no? Tuvo en el gobierno de Alfonsín, en efecto, y un peso enorme, enorme, enorme. Sí, porque se quedaba sin plata, imagínense, se quedaba sin plata, lo cual impedía hacer cosas, pero además, sobre todo, daba una enorme vulnerabilidad a cualquier corrido. Cualquier intento de desestabilización, usted no tenía con qué aguantarlo. Dicho eso, que es lo principal y que yo creo que ninguno de nosotros debe olvidar, de dónde nace esta historia, después hubo maneras distintas de manejarlo. Creo que la Argentina no tiene política exterior. ¿No tiene? No tiene política exterior. Mire, usted sabe, mi trabajo es andar haciendo cosas por todos lados. Tengo una relación muy buena con organismos internacionales, con gobiernos extranjeros, charlo mucho, me conocen, ya soy un señor casi no peligroso, ¿no?
Y entonces la gente habla de la Argentina y es terrible, es terrible. La Argentina perdió no solo credibilidad, perdió presencia, no cuentan con la Argentina. Hemos desaparecido de la escena mundial. Y además los argentinos creemos que el mundo no sirve para nada, creemos que el mundo es una anécdota. Y eso suele pasar con los países, la gente le da mucha más bolilla a cuestiones, al accidente que hubo en la esquina de tal calle y tal calle, y no en los desastres que pasan en Irán, sí, Irak hoy. Irak, sí, claro. Pero ahora esta no política exterior proviene de... muchas cosas, muchas cosas. ¿Es una evaluación de la gestión de Timerman concretamente? Por Dios, es un incapaz, de punta a punta. Yo no entiendo por qué Cristina Kirchner lo sigue manteniendo, por Dios. Pero tiene que poner, este problema que estamos discutiendo, el problema de Griesa, esto, ¿usted cree que se maneja con 4 financistas o con 5 abogados? Esto se maneja políticamente, esto hay que manejarlo políticamente, esto hay que trabajar con los gobiernos europeos que vieron bien el proceso que se estaba dando en Argentina. Sí, algún trabajo, hubo esa visita con Holanda, el intento de que Francia, sobre todo con el Club de París. Hay que hacer un trabajo político, pero para hacer un trabajo político usted tiene que tener alguna respetabilidad política. Mire, es muy sencillo. ¿Cuántos presidentes, jefes de Estado, jefes de gobierno han visitado la Argentina en los últimos mitad de 5 años? ¿Cuántos? Excepto los que vienen por Mercosur, UNASUR, sí, Dilma, los que vienen por obligaciones de turno, de reuniones que se hacen una vez en cada país. Pero si Obama viene, Brasil, Chile, y se traga la Argentina. No tenemos visitas, pero eso no es un dato protocolar, es un dato de la realidad de que Argentina ha dejado de importar. Este problema de la deuda es por lo menos 50% un problema que debe ser enfrentado políticamente. Para enfrentarlo políticamente hace falta... Es política exterior. Es política exterior. No solo política exterior, porque hay pesos en juego y eso es plata en juego, y eso requiere capacidad de negociación, búsqueda de fórmulas y demás. Pero la última voluntad es política, y esa voluntad política se conquista con vínculos, con relaciones, hablando. Hay un movimiento con UNASUR, ¿no?, que sacaron este apoyo a la Argentina. Hay que ir a hablar allá, gente que tiene respetabilidad. La presidenta debería pedir las manos que los argentinos deberían darle. Bueno, en fin, ¿qué quiere que le diga? Hoy va Axel Kicillof al G77 a hablar. Bueno. ¿Esto cambia con Timerman con relación a lo que había sido la gestión de Tajana? Sí. Esto es una cosa insólita. Es una cosa insólita. Una cosa insólita. Que es como una retirada de... No, es una no política, es la ausencia. Pero mire lo que pasó con Irán. A ver. ¿Cómo a ver, María? A ver, como si firmamos el memorándum. Firmamos el memorándum. ¿Usted se acuerda la escena? No sé, creo que estaba el senador Pichetto a cargo de la comisión que estaba discutiendo en ese momento. Se acerca un señor porque Cristina Kirchner quería urgente que se acabara la reunión porque había que aprobar. Se aprueba. Y no pasó más nada. Todo verso, no relato, como dicen ahora. Verso, es decir... La creación de la comisión. La comisión de la creación, ¿qué fue eso? ¿Un pedido de Chávez para su amigo Ahmadinejad? ¿Por eso estaban tan apurados? Pero si estaban tan apurados, después ¿por qué no lo ratifican? Porque después viene el argumento de Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa. Dice, si era tan bueno para Irán, ¿por qué a Irán no le interesa ratificarlo? Sí, Irán lo ratificó. Bueno, no lo pone en marcha. Lo ratifica igual raro, porque dicen que no hace falta que sea a través del Parlamento. Porque para Irán el argumento principal es que con esto, al firmarlo y al ratificarlo, porque la ratificación, según dice el tratado, no es solo del órgano legislativo, sino de otro órgano que esté capacitado para ello. Y se supone que en el caso iraní fue el Ejecutivo, digamos. Fue un órgano medio particular que tienen ellos. Para Irán, la gran ganancia de este procedimiento es decir,
Mire, nosotros tenemos una enorme voluntad de negociación internacional, al punto que se nos está acusando de un acto terrorista y nosotros estamos dispuestos a buscar juntos en una comisión de la verdad. Ah, ¿qué me cuenta? Los ayatollah, toda esta gente complicada, diciendo, mire qué amplios que somos, que vamos junto con Argentina, que nos acusa, a firmar un tratado, y vamos a buscar. Ya está, pura ganancia desde el punto de vista de la imagen internacional. Aunque después no lo ponga en marcha y Argentina se haga ¿Cuántos denunciar saben, que ¿cuántos saben que no lo puso en marcha? Lo que salió fue el tratado. Si usted sigue la prensa internacional, en ningún lugar, ni el gobierno argentino hace mucho ruido con que no lo ponen en marcha, pero ese fiasco, una cosa increíble. ¿Usted Ahora, se acuerda? suponiendo que Irán lo hubiese puesto en marcha, ¿el acuerdo igual era malo? Porque, digamos, estamos en otro escenario, ¿no? No lo puso en marcha, ¿para qué Sí, ¿por qué Irán no lo pone en marcha? Ahora, el acuerdo en sí mismo. Era malo, por una razón sencilla. ¿Cuál? ¿Usted cree que Irán va a permitir que se indague, se procese y se condene a los inculpados o a los sospechosos que son miembros relevantes de primera línea de su propio gobierno? Digamos, si usted cree eso, bueno, está bien, María. Sí. Pero ahí lo que decían, pero yo eso, me parecía que era el argumento técnico quizás más relevante en términos de si es que esto se podía cumplir, porque había otra discusión que era si efectivamente el tratado allanaba el camino para las declaraciones o para que por lo menos el juez se pudiese trasladar. Pero la idea de que si el código argentino impide eventualmente avanzar a la próxima etapa, en la medida hasta que no se los haya tomado declaración a los acusados, por más que digan me niego a declarar, que cumplida esa etapa, la causa podría avanzar, pero que la causa está trabada, ahora se cumplen 20 años de impunidad. ¿De qué estamos discutiendo, María? Mire dónde estamos. Usted me está sacando argumentos técnicos de algo que fue un fiasco que total. No ocurrió. Que no ocurrió. Era obvio que esto no iba a pasar. Y sin embargo, dijeron que era maravilloso, que era magnífico, que era un progreso. Y ese canciller que fabricó eso, que es contra todo sentido común de política exterior, creo que no debe haber caso en el mundo semejante en el cual un país firma un tratado para inculpar a sus propios conciudadanos, que son los que gobiernan el país. Fantástico, ¿no? No sigue gobernando, sigue siendo a cargo de la política exterior. Yo no tengo nada contra ti, simplemente no sirve. ¿Y qué se hace ahora con el tratado? Digo, eventualmente un próximo gobierno, ¿qué haría con el tratado? Porque es ley mientras rija, ¿o no? Sí, mira, hay un solo camino, si yo no me equivoco, que es denunciar el tratado. Denunciar. ¿Y eso lo hace el Parlamento o el Ejecutivo? El Ejecutivo, sí. Todo lo que pasa con los tratados está legislado internacionalmente por lo que se llama la Convención del Derecho de los Tratados de Viena 1969. Ahí se enumeran las causas de la denuncia del tratado. Denuncia es la manera de decir, bueno, yo me aparto de este tratado. La única aplicable es cuando es manifiesto que una de las partes no quiere avanzar en el cumplimiento del tratado, que es la que deberíamos aplicar. No se deroga un tratado porque no es una ley. Es una ley, pero no es mucho más que una ley en el sentido de que compromete a dos voluntades soberanas. Sí. Por lo tanto, lo que hay que hacer es decir, una de las condiciones de funcionamiento ha dejado de cumplir, lo denuncio. Y en este contexto yo todavía le pregunté a Timerman si es verdad que, o por lo menos, la presencia de la agrupación La Cámpora tiene un peso en la Cancillería novedoso frente a la típica cosa de la Cancillería, ¿no? Como el ex canciller lo sabe bien, de lo que son los embajadores de la casa, de carrera, diplomáticos, versus los embajadores políticos, ¿no? Que, bueno, el cupo en la época de Menem se amplió especialmente, ¿no? Que pasaron a ser 20 y hoy en día las principales embajadas están cubiertas por políticos. No sé si eso es necesariamente malo según el perfil de cada uno, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? No, bueno, me parece que escribió algo en Clarín, ¿no? Señalando que había una presencia de La Cámpora en la Cancillería. Mire, nuestra administración pública no es fabulosa por una cantidad de motivos que no tienen que ver con los funcionarios, sino por el desgaste institucional que ha sufrido el Estado argentino. Mire, uno puede tener los mejores proyectos para la Argentina, los mejores planes, las mejores políticas públicas, pero a la hora de ejecutar usted precisa un Estado y, como diría su papá, burocracias eficaces, burocracias que funcionen efectivamente. Yo me acuerdo que había discutido con Guillermo bastante ese tema.
acá no hay esas burocracias, no hay. Dentro de ese mundo tan, más o menos, por usar una palabra. O poco profesionalizado lo que es la burocracia estatal. Sí, está más o menos. Sí. Hay una isla que es la Cancillería. En la Cancillería, todo funcionario de Cancillería tiene un grado universitario, es abogado, es economista. Y después pasa por la escuela, por el... Además tiene que pasar un concurso del cual salen elegidos, no, pasan el concurso el 10% de los que se presentan. Se presentan 200, entran 10, más o menos es así, menos del 10%. 5, 6. Y después tienen que hacer un curso de 18 meses. Digamos, no hay ningún lugar en toda la administración pública argentina que tenga esa élite administrativa, capaz. Yo trabajé con ellos, con gente que por ahí no tenía ninguna vinculación ideológica. Fueron absolutamente fieles a la línea política que yo planteaba, a pesar de que había gente que era conservadora, claramente. Fueron impecables. Sí, no era precisamente la línea que ustedes llevaron en algunos temas de no alineados, digo, sí, sí, pero eran tipos aquella época. María, eran tipos impecables, sí. Impecables. Estamos por destruir a esa joya que tiene, esta excepción, para ser más preciso, el sistema administrativo argentino. Embajadores políticos no hacen falta. No hacen falta. Ya nosotros en la época de Alfonsín tuvimos demasiados. Muchos de ellos no eran buenos. No eran buenos. No. Mire, embajador político... ¿Ustedes cuántos tuvieron? No me acuerdo, O sea, no me acuerdo. 20 más o menos. Me parece que el cupo, Menem establece el cupo de 20. No, me parece que sube a 25, nosotros teníamos sube. 20, pero ok, está bien. No creo que haya habido ahí un salto significativo. Pero no, ¿usted qué precisa? Uno en Chile, porque es importante que haya un político en Chile. ¿Qué Ginés? Ahora es Ginés González García. Me parece que hay que tener un político en Brasil, Hoy esencial. Hoy es Kreckler, que es uno de Cancillería de carrera. Lo conozco, sí. Y hay que tener un político en Uruguay, y para de contar, nada más. En Estados Unidos no. Ha habido tradicional, no, lo que digo es todos los últimos, el propio Timerman, Gelar en época de Menem, hoy está Cecilia Nahón. El tipo, la persona que va, el individuo que va a Washington, tiene que saber así, en la punta de los dedos, cómo funciona el Congreso. Tiene que estar muy, muy al tanto del funcionamiento de quiénes son los tipos, quiénes son los asesores de los diputados, porque usted no habla con los diputados, habla con los asesores. No, yo fui corresponsal de Estados Unidos. Sí, ya sé, María. Lo primero que uno aprende es a deletrear, yo iba por La Nación, entonces lo primero que uno aprende es a deletrear La Nación en inglés porque... Ok, y no decía The Nation, porque The Nation es una revista muy particular que no le cae bien a los republicanos. Además, pero además los congresistas sí, además tienen esa cosa de que el centro del mundo es Estados Unidos, digamos. Es el centro del mundo de Estados Unidos, usted sabe que los asesores son básicos. Así que si usted no se mueve en el Congreso, perdió 30% de su 40% de su capacidad. De su trabajo en Washington. Esto le va a parecer casi frívolo lo que le voy a decir. Si usted no sabe moverse en las recepciones, usted tiene recepción lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cócteles. La idea de que el cóctel no sirve para nada y que el diplomático en realidad va a perder el tiempo al cóctel, a pasarla bien, comer bien. No sé si en otros lados será. En Washington es el gran mercado persa. Ahí hay que estar con los dos oídos, hay que escuchar las conversaciones, hay que conversar, porque usted ahí se cruza con gente que si no se cruza, ahí arregla de verse con un señor en su escritorio y poder seguir conversar. Fundamental. Hay que tener la plata. Por supuesto, más vale que hable para todas esas cosas, mejor hablar un fluido inglés. Siempre ayuda. O sea que independientemente si es la cámpora o no, la evaluación que está haciendo de lo que pasa en la Cancillería es que lo que va es en detrimento del diplomático profesional, que es lo que tendríamos que cuidar. Que cuidar mucho. Mire, si yo tuviera que decidir una cosa así, tengamos 5 embajadores políticos y seamos estrictísimos en que todos los puestos diplomáticos deben ser cubiertos por diplomáticos. A la manera por ahí más de Itamaraty, ¿no? Que es el ejemplo que se suele poner, que es la Cancillería brasileña, que es además muy defensora de sus espacios de poder dentro del gobierno. Con un canciller político. Con un canciller político. Porque Itamaraty tiende a tener además cancilleres de Itamaraty.
y a generar un Estado dentro del Estado, que esa es otra historia, ¿no? Una cosa más corporativa de... Sí, sí, pero poderosísima, importantísima dentro de la política general de Brasil, ¿no? Itamaraty tiene delegaciones en todos los estados federales, en los ministerios. O sea, que cree que al próximo gobierno le va a tocar recomponer política exterior. Sí, más que recomponer, empezar a hacer, ¿no? ¿Y con la UNASUR es un espacio, digamos, que compite con el Mercosur o con lo que es un espacio creo que hay condicionado por la presencia de Venezuela en el sentido político? Yo creo que la presencia de Venezuela no es positiva. La situación de pobre Venezuela es gravísima. Ahora, bueno, además se agregan las escisiones dentro del movimiento chavista que han ocurrido en estos últimos días. Es una pena que el país con el cual tengamos mejores relaciones sea Venezuela y que estemos peleándonos con Uruguay. Esa sola foto. Que seamos amigos de un presidente que anda hablando con un pajarito que se pone en la cabeza. Y que Uruguay, que produjo un proceso de transformación, cambio, que lo lleva a ser el presidente de Latinoamérica, Mujica, según la tapa del Times, si mal no recuerdo, tengamos las discusiones, aunque sea la pastera y la contaminación y Gualeguaychú. Pero argentinos y uruguayos hemos tenido 100 problemas. Los hemos resuelto conversando, charlando y tomando una buena comida. ¿Qué es esto de hablar así con los uruguayos? ¿Pero cómo vamos a hablar así con los uruguayos? Y con Venezuela el tema del posicionamiento de un gobierno que se jacta de tener bandera de derechos humanos con lo que fue la represión a los estudiantes. ¿Y qué le parece? Pero además el personaje, escúcheme, nos hemos vuelto locos, ¿qué? Pero usted vio, yo vi un señor que se paseaba con un florido sombrero que tenía un pajarito que decía que era Chávez y que hablaba con el pajarito que decía que era Chávez. Que eso no cuesta nada, eso no hay capacidad de asombro, ese señor no se está cargando, no está insultando a su pueblo, pero ¿cómo es posible todo eso? Y ese es el país con el cual tenemos las relaciones privilegiadas. UNASUR, Mercosur, hay que repensarlas seriamente. Argentina debe retomar, uso una palabra que no me gusta, liderazgo en la región. Debe tener otra palabra que tampoco me gusta porque es un poquito mejor, protagonismo en la región. Debe estar, mostrar con el ejemplo, moverse, decir cosas sensatas, poder ir modelando hacia algo más útil y menos verso. UNASUR y Mercosur. A Mercosur lo han lastimado muchísimo, ¿Otra herencia de Alfonsín? Otra herencia que supimos construir. Una semilla que plantaron. Sí, costosa y difícil y bueno, creo que muy rica, ¿no? Donde había que desactivar muchas cosas antes de poder empezar a construir, ¿no? Uy, impresionante, ¿no? Impresionante. Pero, la rivalidad. Pero, imagínense... Ahora por el fútbol podemos volver a tenerla en el Mundial, ¿no? No, porque no vamos a... No, digo que por suerte ahora la rivalidad pasa por el fútbol y no por cosas más importantes. Sí, pero no va a haber... Sí. Los brasileños no van a llegar, así que no. A la final. Bueno, ahí se armó un lío diplomático. Bueno, muchísimas gracias, Dante. Gracias, María, un gusto estar con usted.